Buenas tardes, les habla la doctora María Gabriela Rodríguez, médico pediatra, ecografista pediátrica integral, magíster en educación universitaria, y hoy, día miércoles 15 de septiembre del año 2021, continuando con nuestra serie de micros o charlas sobre educación médica continua, les voy a hablar de lo que es la pancreatitis. Aunque no es una enfermedad tan frecuente en nuestros motivos de consultas pediátricos, sí es una enfermedad que últimamente ha ido en ascenso debido a múltiples factores que ya les voy a comentar. La pancreatitis aguda se puede definir como una patología de aparición rápida, brusca. Lo agudo es lo que aparece rápido, lo crónico es lo que aparece lentamente, generalmente después de los 6 meses. Entonces, esta es una patología aguda que se presenta en forma brusca, donde vamos a encontrar un dolor abdominal de aparición súbita, de fuerte intensidad, que puede estar generalizado en todos los cuadrantes del abdomen, o se puede encontrar como un dolor, una especie de dolor como en banda que se irradia hacia la región de la espalda. Acompañado puede haber vómitos, puede haber evacuaciones líquidas, puede haber coloración amarilla en piel y mucosa que literiza cuando eso se acompaña de problemas en la vesícula o en las vías biliares. Cuando uno le hace las evaluaciones al paciente, va a encontrar con un aumento en las enzimas pancreáticas, sobre todo las lipasas, las amilasas, y hay otras más. Esta es una patología que es una emergencia, tiene que ser atendida en forma inmediata. Muchas veces ciertos determinados aspectos o pacientes tienen que ser tratados quirúrgicamente, se tiene que hacer una laparotomía exploradora de emergencia cuando hay indicaciones de operación. Esta pancreatitis aguda o esta pancreatitis se clasifica en pancreatitis aguda, aparece rápidamente una evolución o una aparición menor a las 6 semanas, que es la parte aguda. Ya después de las 6 semanas ya es subagudo, y ya más de 6 meses ya generalmente es crónico. Pancreatitis aguda y pancreatitis crónica o recidivante, cuando hay una enfermedad de base que me favorece la persistencia de ese cuadro de inflamación del páncreas. Hay pancreatitis que son hereditarias también, son por causas genéticas, y otros pacientes que sufren de problemas pancreáticos. Entre las causas hereditarias, que son las que se ven con mayor frecuencia en un porcentaje importante de la población pediátrica, tenemos ciertas anomalías congénitas como el páncreas anular. O sea, el páncreas generalmente es como una glándula salival grande, tiene una forma alargada como de un racimo. El páncreas anular solamente se va a ver un anillo tejido pancreático. Muchas veces comprime las vías biliares como el colédoco, y entonces eso produce que el paciente se ponga amarillo, le dicteriza y pueda tener obstrucción en las vías biliares y problemas en la vesícula. Se llama páncreas anular. Existe una enfermedad que es frecuente en la población pediátrica, por supuesto en los adultos, que es la fibrosis quística del páncreas, en la cual hay alteraciones en el tejido pulmonar, hay afectaciones también en la parte digestiva, y en el páncreas se van a encontrar formaciones quísticas que sustituyen el tejido pancreático normal, que a la larga eso va a conllevar a un mal funcionamiento del páncreas. Existen otras anomalías donde hay atresia de vías biliares, donde hay una fusión anormal de los dos esbozos pancreáticos dorsales y ventrales, que eso se ve durante el desarrollo embrionario. Malformaciones congénitas a nivel gastrointestinal que se asocian con malformaciones o alteraciones a nivel del páncreas, entre otras cosas. Existen una serie de patologías inflamatorias que también me conllevan a la formación de pancreatitis, como la vasculopatía, que son inflamaciones de los vasos sanguíneos que incluyen los vasos del páncreas, que es de causa inmunológica. Muchas veces el organismo crea anticuerpos que destruyen las propias células del organismo. Eso se llaman enfermedades autoinmunes. Otro ejemplo de esas enfermedades que pueden afectar el páncreas es el lupus eritematoso sistémico, que son tipos de artritis en la cual los mismos anticuerpos del sujeto, del paciente, destruyen, en este caso, el tejido pancreático. Entonces es una pancreatitis autoinmune. Muchos virus
la mayoría de los virus de las enfermedades infectocontagiosas de la infancia, como pasa con el virus de la parotiditis, virus de enfermedades respiratorias tipo influenza, del Coxsackie y de otros virus, pueden producir no solamente las manifestaciones a nivel de la vía respiratoria o digestiva, sino que pueden producir una inflamación difusa del páncreas, una pancreatitis de etiología viral, etiología bacteriana, el Escherichia coli, el Corynebacterium diphtheria, que son infecciones bacterianas que se producen en la parte digestiva, sobre todo a nivel del intestino. También pueden afectar y producir inflamación en el páncreas. Hay medicamentos como los anticonvulsivantes, el ácido valproico, los diuréticos como las tiazidas, algunas drogas que se utilizan en cáncer como la mercaptopurina y el metotrexate, entre otras cosas, antihipertensivos como la alfa-metildopa, que me pueden producir inflamación del páncreas. El alcohol etílico, el alcohol metílico, el alcohol isopropílico también me pueden producir inflamación del páncreas, como se ven los sujetos que son alcohólicos, aunque eso es más a la edad adulta, eso no afecta tanto a los niños, pero a la larga las pancreatitis en pacientes alcohólicos o que consumen muchos alimentos con picante, mucha bebida alcohólica, vino, whisky, ron, cerveza, pueden terminar con afectación de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, y terminan siendo diabéticos. Muchos borrachos, muchos alcohólicos terminan obesos o diabéticos, con una diabetes no insulino dependiente, que después se complica y pasa a ser insulino dependiente, o sea, la diabetes tipo A y tipo B, la juvenil y la no insulino dependiente, que se ve en las personas mayores de 40 años. Eso también está descrito. Hay parásitos que también producen pancreatitis, los que se llaman el emponzoñamiento de animales como los escorpiones, también pueden producir pancreatitis, pueden afectar esa toxina al páncreas, produce una pancreatitis. Una cosa muy alarmante que estamos viendo hoy en día, que es la desnutrición. Muchos pacientes desnutridos desde infancia, especialmente por la parte del estrato socioeconómico de los padres. Madres mal alimentadas, salen embarazadas, desnutridas y tienen hijos desnutridos. No son alimentados adecuadamente en el periodo postnatal y eso conlleva una desnutrición importante. En las prepúberes preadolescentes, ahorita también hay muchos trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia. En pacientes anoréxicos o en niños que son muy mala boca para comer, se están viendo pancreatitis por anorexia. En esos tipos de pancreatitis, el páncreas segrega, pues una persona que tiene hambre pero no come, el páncreas empieza a secretar peptidasas, lipasas, amilasas y proteasas, y todas esas enzimas que son fuertes terminan digiriendo el tejido pancreático, produce necrosis y produce alteración a nivel de ese tejido pancreático. Entonces eso se traduce en un mal funcionamiento del páncreas. Son personas que tienen que seguir dietas muy estrictas para poder sobrevivir, ya que el páncreas se encuentra incapacitado para digerir muchas proteínas, muchas grasas que son importantes en la nutrición de nuestro organismo. Es importante entonces eso. Muchas veces estas afectaciones de pancreatitis se producen en pacientes entre los 2 y los 9 años de edad, es decir, preescolares y escolares, prepúberes, preadolescentes. En los adultos existen otras causas, también existe la parte tumoral más del adulto, que son los insulinomas, son pequeños tumores que se encuentran dentro de los ductos o conductos pancreáticos o en el parénquima o la glándula pancreática. Ellos segregan insulina, pues se llaman insulinomas, y producen hipoglicemias severas que pueden ser mortales. Y muchas veces el tratamiento es quirúrgico, manejo a nivel de terapia intensiva. Los pacientes que se complican con pancreatitis, que duran mucho tiempo en ayunas, tienen que recibir una nutrición parenteral total, sobre todo los desnutridos, ya que el ayuno por mucho tiempo, por tiempo prolongado, produce atrofia de la pared digestiva y produce una desnutrición aguda en ese paciente, sea o no sea desnutrido cuando ingresa al hospital o a la unidad de terapia intensiva. Entonces es importante un buen manejo de estos pacientes. En Estados Unidos hay un grupo que ha creado 7 criterios para definir la gravedad de la pancreatitis. En base a esos criterios
se decide la hospitalización y la conducta que debe seguirse con ese paciente, si es tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico está indicado cuando existe necrosis o destrucción del tejido pancreático. También en pacientes que tienen pancreatitis crónica muchas veces sufren de cálculos de la vesícula, por ejemplo, que es una patología asociada, y esos cálculos producen inflamación porque el páncreas está al ladito de las vías biliares y cerquita de la vesícula. Entonces hay que hacer la debilidación del tejido pancreático que está destruido y hay que hacer lo que llama una colecistectomía, es decir, extraer o resecar la vesícula biliar, ya que esos cálculos son los que me están condicionando una pancreatitis crónica, que a la larga me puede producir una diabetes o una patología maligna. Entonces hay que prevenirlo desde la infancia. Por supuesto, si hay infecciones asociadas, hay que poner un tratamiento con antibióticos. Lo más importante es hacer monitoreo de lo que son las enzimas pancreáticas, como las amilasas, las lipasas, las proteasas, el pepsinógeno, el tricinógenos, todas esas enzimas que digieren proteínas y grasas, que la pancreatitis aguda suben 3 veces por encima del valor normal. Entonces hay que hacer un monitoreo para ver cómo es la evolución y la mejoría del paciente. Cuanto más alta esté esas enzimas en sangre, peor es el pronóstico para el paciente. Entonces hay que hacer un monitoreo. Si el paciente va a durar muchos días en ayunas, sea por un tratamiento médico o por un tratamiento quirúrgico, hay que colocarle una nutrición parenteral total. También se está manejando a nivel de la parte nutricional, conjuntamente con la parte médica, un equipo multidisciplinario, el uso de aminoácidos esenciales que vienen en sobrecito, los cuales se van a agregar a agua, por ejemplo, líquido. También se puede hacer por vía endovenosa en nutrición parenteral y se le va a suministrar al paciente bien sea por una sonda o por vía endovenosa, por la vena. Eso es con el fin de evitar la atrofia de la mucosa gástrica e intestinal. Muchas veces tienen que hacerle o practicarle lo que llaman una yeyunostomía, que es la colocación de una sonda en el intestino delgado, en el yeyuno, a fin de alimentar a ese paciente por la sonda, siempre y cuando no tenga alguna contraindicación, alguna patología digestiva que lo impida, mientras el paciente se restablece de la pancreatitis. Muchos de esos pacientes duran semanas o meses hospitalizados. Entonces, mientras la enfermedad se resuelve, hay que garantizar un soporte nutricional adecuado, que es lo más importante. Si el paciente tiene un estado nutricional previo malo, hay que mejorarle y hacerle una recuperación nutricional, al egreso un manejo ambulatorio por nutrición y dietética conjuntamente con el pediatra, el cirujano y todo el equipo que lo maneja, el gastropediatra y todo lo demás. Esto es todo por hoy, espero que pasen un excelente día, nos vemos en la próxima entrega, se les quiere mucho, chao.